progress. Bien, vamos a partir en comité y abriremos la sesión cuando aparezca un senador que nos dé el quórum. Buenas tardes, ministro, gusto saludarlo. Nos acompaña el ministro de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño. ¿Ya? Estamos a la espera que llegue del Ministerio de Bienes Nacionales o la ministra o el subsecretario y para poder tratar el proyecto Boletín 15666-12 que ve todo lo que es el estudio del tránsito de los vehículos motorizados en la arena de playa y terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. ¿Cuenta, secretaria? Gracias, presidente. Hay 3 solicitudes de audiencia. La primera es del presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, señor Daniel Fernández, para exponer en relación a las indicaciones que formuló el Ejecutivo al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. Luego hay una solicitud del presidente nacional de la ANEF, señor José Pérez de Belli, y de la presidenta de la Asociación Nacional de los Empleados Civiles de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, señora Viviana Ambler, mediante la cual también solicitan audiencia para plantear las observaciones de estas asociaciones en relación al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas. Y finalmente también de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Marina, señora Erika López, con la cual solicitan audiencia para exponer sus inquietudes en relación al mismo proyecto. Y enseguida, señor presidente, hay una invitación de la gerente general de ACIPLA, la señora Magdalena Balcells, con la cual invita a los integrantes de la comisión a visitar la planta de reciclaje de botellas de la empresa asociada CCU el próximo lunes 10 de noviembre a las 10 horas. Lunes 4 de noviembre, perdón, me equivoqué. Gracias, secretaria. Con respecto a los 3 primeros puntos, tomo el acuerdo de poderlos invitar, pero agende usted con el presidente de la comisión cuando llegue, qué día y horario y quiénes vienen a exponer sobre ese tema. Quiero darle la bienvenida a la ministra de Bienes Nacionales, la señora Marcela Sandoval, que se acaba de integrar a la comisión. Sí, ¿ya? Y con respecto a la visita a la planta, también los días lunes yo tengo comisión en Santiago, entonces me es imposible asistir, pero claro, además está la sesión de ese día lunes y cuando se sesiona acá no pueden haber comisión en Santiago. Sí, Santiago, a las 5, de 5 a 20 horas, de 17 a 20 horas. Dicho eso, vamos a entrar en materia, secretaria, y le damos la palabra a la ministra, en primer lugar, sobre el proyecto 15.666-12. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la senadora presente en esta comisión y al subsecretario de Medio Ambiente. En relación a este proyecto solicitamos la presencia, digamos, de nuestro ministerio, dado que nos hemos encontrado con varias situaciones en terreno y denuncias también respecto a las fiscalizaciones de bienes nacionales de uso público, especialmente en zonas costeras, que es algo que ayer revisamos a propósito del proyecto de concesiones marítimas, pero que va a tener de alguna manera un cruce y sobre lugares donde se emplazan humedales y también lugares donde, evidentemente, riberas de ríos y de playas.
Entonces, a propósito del caso que se hizo mucho más conocido de alta connotación pública, que fue el caso de Ritoque, nosotros concurrimos al lugar con un equipo de fiscalización, nos hemos reunido con organizaciones, pero esto, la verdad, no es el único caso ni es extraordinario, sino que es algo que ocurre habitualmente. Por lo mismo, y como nuestro ministerio se enfrenta habitualmente a este tipo de denuncias, especialmente acercándose a la época estival o en periodos determinados del año de vacaciones, consideramos que esta iniciativa cobra especial relevancia en términos de la incorporación de sanciones. Para eso, también quisiéramos, si se abre un periodo de indicaciones, también colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente, dado que en normativas que el Ministerio de Bienes Nacionales utiliza, que nos rige respecto a los temas de bienes nacionales de uso público, específicamente con playas, ríos, lagos, ahí también hay aplicación de multas cuando se vulneran, por ejemplo, los accesos a estos lugares. Entonces, que podrían ser asimilables a lo que hoy día se está proponiendo en esta indicación. Entonces, ahí nos gustaría también como poder opinar y contribuir de alguna manera a esa discusión. Entiendo que el subsecretario de Medio Ambiente hoy día se va a referir a los aspectos más técnicos del proyecto y específico, pero queríamos manifestar nuestra posición de que como hoy día se vota en general, nuestra posición a favor y además poder ponernos a disposición de la discusión que se pueda abrir en este sentido. Muchas gracias, ministra. Antes de seguir, voy a abrir la sesión, aprovechando que llegó el senador Francisco Chacuán. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Lo sé. No sé, ya lo habíamos comentado. Así que, bienvenido, senador. Yo no estaba citado a votar, porque no estando el presidente no lo vamos a poder votar. Sí, sí, sí. Le voy a dar la palabra al ministro subrogante, don Maximiliano Proaño. Muchas gracias, presidente. Saludo también, senadora, senador, ministra y a todos todas y todos los presentes. Bueno, para nosotros el Ministerio de Medio Ambiente y en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales hemos estado manifestando por un lado nuestra preocupación respecto a situaciones que, claro, esta última de la playa de Ritoque tuvo bastante cobertura, generó bastante indignación, pero como mencionaba la ministra Sandoval, es una situación bastante generalizada. Incluso en esa misma zona, a los pocos días, digamos, se repitieron, se siguieron repitiendo situaciones similares en cuanto al ingreso de automóviles en playas. Para nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, es especialmente importante avanzar en una regulación que prohíba el ingreso, digamos, en general, de vehículos motorizados en playas, en dunas, en humedales costeros, por la afectación que tiene a la flora y fauna y sobre todo a las aves. Son sitios de nidificación, son hábitat de muchas aves playeras y la afectación, la verdad, es muy importante y muchas veces invisible, porque claro, son sitios de nidificación y alimentación y muchas veces los huevos o incluso los polluelos se encuentran bajo la superficie, por lo tanto, muchas veces la gente dice, bueno, pero si no se ven, no están, pero sí están y la afectación es muy importante. Este proyecto de ley nos parece, por lo tanto, muy pertinente, además el trabajo y el robustecimiento que ha ido teniendo en su tramitación legislativa, eh, nos parece también muy positivo en cuanto a que la regulación, si bien existe una regulación actual y una prohibición general por parte de una directiva emanada del Ministerio de Defensa, en el cual hay una prohibición general de prohibición. Em, sí es bien limitada, aplica, y ahí ya entrando en materia también
de qué es lo que amplía este proyecto de ley respecto de la regulación actual. Por ejemplo, aplica solo para bienes nacionales de uso público, que son la gran mayoría de las playas, pero sí hay algunas situaciones, en el caso de retoque, por ejemplo, en un sector, en el cual por títulos de dominio, digamos, de antigua data, en el cual estos llegan digamos, hasta el borde de las más altas mareas y por lo tanto en esas zonas no aplica la regulación vigente. También porque este proyecto de ley avanza en cuanto al ámbito de protección, ya no solo playas, terrenos de playas, sino también a dunas costeras y a humedales costeros, lo que nos parece muy importante. También establece definiciones claras, se ha avanzado también en ese aspecto en la tramitación legislativa respecto a establecer definiciones de duna costera, de humedal costero. Em, También, obviamente, resulta necesario establecer algunas excepciones de aplicabilidad o más bien actividades sí permitidas respecto, por cierto, a vehículos que efectúan fiscalización, que efectúan también otro tipo de actividades digamos, son necesarias de seguir realizando. Em, También se amplía el ámbito en cuanto a la fiscalización, las facultades o la autoridad fiscalizadora, ya no solo la autoridad marítima, sino también Carabineros de Chile y a las municipalidades. em, y bueno, también se ha avanzado ahí en una propuesta, entiendo que por parte del equipo de la senadora Allende, de quizás también agregar una acción popular, o sea, que se pueda efectuar también denuncias, claro, de manera general. Y también en cuanto a las infracciones propiamente tal y a las multas, por un lado se amplía el monto de la multa, también es algo que el equipo técnico ha estado avanzando. Y también en cuanto a sanciones respecto en el caso de reiteración, reincidencia de las infracciones, consecuencias también para la renovación de licencia y también de suspensión de esta misma en casos de reincidencia, como mencionaba. Eh, y por lo tanto nos parece que es un proyecto de ley que genera además bastante consenso y me gustaría darle eh, por su intermedio, señor presidente, si pudiera nuestra asesora Rocío Fondón quizá explicar un poco el trabajo que venía desarrollando la mesa técnica que ha estado formulando algunas indicaciones que se esperan ingresar prontamente. Ya es un trabajo bastante avanzado que, por cierto, entiendo que ha habido alguna iteración con distintos ministerios, también con bienes nacionales, pero, por cierto, toda la disposición para ahora, digamos, realizar algún trabajo intensivo respecto a estas indicaciones para que puedan ingresar prontamente y de esta manera avanzar. Pero sería quizás bueno que nuestra asesora pudiera explicar también el trabajo que se ha venido realizando, que ha sido bastante fructífero y también robustece aún más este proyecto de ley tan necesario para nuestro país. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra a Rocío para que. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los senadores, ministras y equipos presentes. Comentarles que, tal como señala el ministro subrogante, hace unas semanas, digamos, la comisión, a través de su presidente, convocó y mandató a que los asesores de los senadores y los asesores del Ejecutivo conformáramos una mesa para tratar varias iniciativas que son mociones parlamentarias. Una de ellas era este proyecto de ley de vehículos en playa, el otro es el proyecto de residuos peligrosos del senador Velázquez, el otro es un proyecto de arbolado urbano y el de plásticos en campaña. Al efecto convocamos esta mesa, como son varios temas y muy variados, hicimos una primera reunión en la que fuimos levantando los temas más sensibles de cada uno de los proyectos para luego definir cómo avanzábamos con esta cantidad de trabajo que requiere una experticia técnica, requiere consultar a ciertos organismos, etcétera. Y acordamos ir avanzando en paralelo entre este proyecto de ley y el de residuos peligrosos. Así nos hemos reunido, no sé, como en 3 o 4 oportunidades. Hemos ido dividiendo la sesión, trabajando este y el proyecto de residuos peligrosos.
Al efecto, y tal como señala el ministro subrogante, hemos discutido las definiciones, hemos discutido la estructura del proyecto de ley, algunos asuntos respecto de las multas, y nos queda básicamente cerrar esa propuesta, que está a disposición de todos los asesores de los senadores que son miembros de la comisión. Y nos queda cerrar esa propuesta para poder hacerla llegar a esta comisión, explicarla, y que luego pueda ser ingresada vía indicación. La verdad es que hemos ido avanzando con el ánimo de generar el mayor consenso posible, de poder ir recogiendo la mayoría de las propuestas que vuestros asesores nos han hecho llegar, y estamos ya por cerrar ese texto. Eso es lo que puedo informar respecto de este proyecto. Muchas gracias, Rocío. Senador Chaguán. Presidente, tenemos dos alternativas. Una es pedir a la sala que podamos discutir en general y en particular, porque además las correcciones que tenemos nosotros, por lo menos desde la oposición, son bastante menores al proyecto y son más bien en relación con sectores adyacentes y buscar, son un par de comentarios que pueden aportar, definiciones que podrían mejorar la definición desde el punto de vista conceptual. Entonces, eso es el primer tema. O lo segundo, aprobarlo en general y pedir a la sala que nos dé un plazo de indicaciones. Yo me gustaría tomar una decisión porque este es un proyecto, yo diría, importante, pero además de fácil despacho. Este no es un proyecto como los que estamos sosteniendo en la comisión, que son proyectos gruesos. Entonces, a lo mejor pudiéramos despejar justamente la agenda con proyectos que son importantes, que hemos visto en Viña del Mar lo ocurrido, lo vemos todos los días en el campo dunar de Concón, lo vemos en los distintos campos dunares de la región de Valparaíso, en zonas protegidas, y por tanto yo diría que este es un tema que se puede despejar prontamente. Entonces no sé si, o por último acordar los tres, que hoy día solicitemos a la sala, que lo vamos a discutir en general y en particular, fijar un plazo de indicaciones en la misma comisión y lo despachamos rápidamente. Eso puede ser una alternativa. Senador Allende. En primer lugar, saludar, por supuesto, a la ministra, al ministro subrogante en este momento. Y bueno, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo, tenemos que avanzar, eso es lo número uno. Yo creo además que hay bastante acuerdo y consenso con lo que pretendemos cubrir con este proyecto, que naturalmente provocó mucho impacto en los medios, pero es algo recurrente, que permanentemente nos está ocurriendo en las dunas y otras partes. Pero nos interesa más precisar bien lo que tenemos por humedal costero, las dunas, en fin. No es, yo en ese sentido casi me quedaría que lo votásemos en general y nos diéramos un tiempo para no acelerarnos tanto, porque, por ejemplo, a mí me interesa incluso la posibilidad de iniciativa popular, es decir, la denuncia que puedan hacer los ciudadanos, creo que siempre es muy útil y conveniente, sería como para tratarlo después en esa materia en particular. O sea, yo creo que es bien relevante que, y me alegro mucho que esté también bien en nacionales, porque esto tiene que ir muy coordinado. Y creo que es medio ambiente, pero obviamente también bien nacionales, que tiene mucho que ver con todos nuestros territorios, digamos, en la zona costera. Y además, creo yo que junto con mejorar algunas de estas definiciones, también es importante, justamente estábamos viendo ayer concesiones marítimas. Entonces son proyectos que de alguna manera inciden en lo que debe ser nuestra mirada, que yo ayer le decía a la ministra, de hecho acordamos en la comisión de mandar un oficio para la SECPRES para que ojalá tengamos una cierta fecha donde podamos tratar de una manera mucho más amplia, más integral, en fin, lo que entendemos por zona costera más que el borde costero. Dicho todo aquello, yo estaría de acuerdo en votarlo en general y después darnos un plazo para las indicaciones. Y yo creo que son muy pocos los temas donde podamos haber alguna diferencia. Creo que más bien no hay ninguna, sino precisar. Yo diría más bien algunas definiciones y con eso estaríamos listos para sacarlo. Gracias, senador. Sí, yo también estoy de acuerdo en votarlo en general porque en términos reales, las realidades que se han planteado acá donde han existido los problemas y mi región son distintos. Entonces creo que al analizarlo en particular podemos hacer algunas diferencias, porque nosotros hace muchos años atrás, lo dije ayer delante de la ministra, tomamos el resguardo en la región de poder alejar el camino costero de la orilla playa para poder tener desarrollo, ya sea turístico, de inmobiliario, lo que sea. Entonces se hizo desde Caldera hasta Huasco, eso está definido así. Entonces, hoy día la playa queda lejos del camino. Por lo tanto, yo creo que determinar la zona en la cual efectivamente tenemos que proteger de donde están las aves, están los insectos que salen del mar, comen ahí y se mueven, me parece bien y estoy de acuerdo. Pero de repente abordarlo demasiado puede terminar siendo
complejo. Entonces, por eso es que estoy de acuerdo en votarlo en general y poder analizar este tema en la zona norte, que es distinto a lo que nos pasa acá, que están las construcciones, está todo encima de la misma ciudad, a una cosa que está mala, a una situación de nuestras regiones como Antofagasta, Tarapacá, Arica y Atacama, que son más bien lejanas a los centros urbanos, digamos, están más retirados. Así que yo también comparto en poderlo votar en general, y si es así, estamos todos de acuerdo, y los ministros no tienen nada más que agregar, lo pondríamos en votación en forma inmediata. Otro argumento más, además, por lo mismo, presidente, porque, por ejemplo, tiene que ver también con otras legislaciones. Aparte que estamos viendo concesión marítima, que de alguna manera también es la protección, pero también, por ejemplo, nosotros en la Ley Marco de Cambio Climático sacamos la participación ciudadana, la iniciativa popular. Y por otro lado, en la Ley Marco de Biodiversidad, es cierto que hace una protección, pero claro, solo dentro, o sea, prohibiciones, perdón, pero solo dentro de las áreas protegidas. Pero igual alcanza también a conversar. Entonces yo creo que hay que revisar bien para no superponernos, sino que tenga una coincidencia con legislaciones ya aprobadas o con las que vendrán en camino, que son en la misma línea. Así que me parece bien si lo podemos hacer en general ahora y después ver en plazo de indicaciones. Gracias, senadora. ¿Alguna otra consulta, senador Chaguán? ¿Para ponerlo en votación? Ok. Secretaria, entonces tome la votación en general de este proyecto. Como dijo el señor presidente, se pone en votación en general el proyecto de ley en estudio. Senadora, señora Allende. Gracias. Senador, señor Chaguán. A favor. Gracias, señor presidente. A favor, secretario. Gracias. Resultado de la votación, aprobado por la unanimidad 3-0 en general. Pasa a la sala el proyecto. Ministra, ministros, tiempo de indicaciones. 2 semanas. Acuérdense que lo que nos queda y la primera semana de la próxima vamos a estar todo en presupuesto. Es que no vamos a tener sesiones, por eso. ¿Puedo sugerirle un plazo, yo diría más acotado, porque para que no se nos ponga muy creativa la cosa, porque tenemos un trabajo técnico, puede ser un plazo bien acotado, puede ser una semana, y a lo mejor si el lunes tenemos sesión, no sé si vamos a tener sesión. El lunes hay presupuesto. Y cuando hay presupuesto, la próxima semana, 6, 7 y 8 es mixta de presupuesto. Sabe que el plazo de indicaciones se fija en la sala, una vez que está aprobado el proyecto. Que uno propone. Sí, claro, pero primero tiene que ir a la sala, hay que ponerlo en tabla, entonces. No, si todos sabemos, sí, el tema es Ya. cuánto proponemos. Como ya está avanzado, presidente, qué cosas vamos a proponer. Entonces, bueno. Presidente. Sí, no, a mí me gustaría que pudiésemos oficiar a la subsecretaría de Defensa Nacional, porque me interesaría también conocer los avances, lo que ellos se han propuesto, lo que hablábamos ayer, esta actualización de una política nacional del borde costero. Entonces yo creo que como nuevamente se topan y son como los mismos temas que tienen que ver de alguna manera con nuestra zona costera, sería muy relevante que oficiáramos para saber qué grado de avance, qué proyecto, el tiempo que digamos, consideran y qué materias están abarcando, porque entiendo que es una buena decisión tomada este año, pero queremos saber cómo se va a implementar. ¿Tomado el acuerdo entonces de invitar? Acordado. Yo dije oficial pensando en los tiempos. Invitémoslo. Invitémoslo porque acá podemos dialogar mientras que con el papel no dialogamos. Exacto. Otra cosa, cuando veamos en particular, a mí me parece que la iniciativa popular significa la posibilidad que los ciudadanos denuncien, eso siempre ayuda muchísimo para fiscalización, me parece bien. La duda que tengo yo es en el nivel de la fiscalización, por eso creo que lo veamos en su momento, porque, por ejemplo, nuevamente recurrimos a los municipios siempre nos van a decir, pero nosotros no podemos seguir abarcando más temas o más fiscalizaciones o más tareas o más responsabilidades si no tenemos los financiamientos, los recursos. Entonces yo creo que lo veamos un poquito para que no sea letra muerta. Necesitamos con más precisión saber quiénes deberían. Entiendo que la Marina tiene su lado, pero no necesariamente más bien en la zona terrestre. Entonces, creo que tenemos que verlo con un poco más calma, porque se dice municipio, carabinero,
municipios van a alegar que tienen muchas atribuciones y no pueden seguir abarcando. Y Carabineros también nos van a poder un poco decir lo mismo. Oye, tenemos demasiadas funciones de responder lo que nos pide la ciudadanía en seguridad y a lo mejor no es lo mejor tener a los carabineros. Entonces, me pregunto si hay posibilidades, aunque no sea solo en el mar, de tener más posibilidad de incidencia de la Marina, por ejemplo, como para ver bien, por eso tiene que estar muy coordinado y ojalá coincidentes los distintos ministerios con una buena política pública. Gracias, senadora. ¿Estamos de acuerdo? Para cerrar, porque ya Sí, solo muy breve, presidente, por su intermedio respecto a lo que mencionaba la senadora Allende. Em, Efectivamente, bueno, este proyecto de ley busca ampliar los órganos facultados para fiscalizar, unir fuerzas, digamos, ¿verdad? Que todos cuenten muchas veces con sus capacidades bastante exigidas, pero además nosotros venimos realizando un trabajo justamente con la autoridad competente, con la Gobernación Marítima, con la Armada, digamos, para fortalecer esto con un fondo del Fondo Global de Medio Ambiente, un proyecto GEF para protección de los humedales costeros, pero que ampliamos eh, para que las consideraciones ambientales en términos de fiscalización, digamos, capacitación en términos de fiscalización para la Armada y los órganos competentes para que haya mayor comprensión también de la flora y fauna a proteger digamos, la pertinencia de este tipo de fiscalización. Así que también hay un trabajo focalizado, digamos, en robustecer y la pertinencia también de este tipo de fiscalizaciones. Así que también hay un trabajo complementario. Si me permiten, invitar efectivamente a la subsecretaria de la Defensa, porque efectivamente hay mucho que ver en la fiscalización, pero también en lo que habíamos hablado antes. Sí. Sí, si me permite, Presidenta, por su intermedio, justamente a propósito de lo que hablábamos ayer de la indicación sustitutiva del proyecto de concesiones marítimas, si bien el espíritu de ese proyecto habla más bien de la tramitación en sí, también incorpora algunos elementos de protección y justamente refuerza el rol de la fiscalización de la autoridad marítima. Entonces, tiene plena coherencia. Entonces, efectivamente, vamos a tener que buscar ahí una sinergia porque se trata de que los organismos competentes que tienen hoy día como la experiencia en esos territorios efectivamente puedan cumplir todas estas labores. Yo coincido plenamente con lo que han señalado ambos ministros. En este caso, sí me parece muy bien y con mayor razón, entonces era mejor en general darnos un plazo para las indicaciones, pero antes de ese plazo, ojalá logremos invitar a la subsecretaría, porque tal como dice la ministra, hay que coordinarnos. Entonces, si estamos hablando de reforzar la fiscalización, pero saber bien realmente cómo la vamos a hacer y de una manera muy coordinada los ministerios que tienen incidencia justamente en las políticas que tienen que ver con nuestra zona costera. Bien, si no hay, senador Chaguán. No, presidenta, ministra, primero saludar al ministro subrogante y a las autoridades que están acompañando, es que efectivamente hay mucha preocupación respecto al proyecto que estamos viendo respecto al borde costero por los trabajadores. Entonces, ver efectivamente en algún minuto, porque están muy preocupados de cómo finalmente aseguramos que ellos no van a perder las garantías que hoy día tienen, particularmente yéndose de defensa a otro ministerio. Entonces, en algún minuto, cuando tratemos el otro proyecto, sería interesante ver justamente cómo damos tranquilidad, no me cabe la menor duda que va a haber tranquilidad y darle, o sea, asegurarles que va a haber continuidad laboral. Eso simplemente, presidenta, para poder ser presidente. Porque lo vimos al inicio.
Si me permite, ayer mencionamos muy en general, pero hay al menos como algunos aspectos estructurales que se van a resguardar como en materia laboral en el proyecto de la indicación de concesiones marítimas. Y efectivamente, al resguardar que las funciones de policía marítima y fiscalización sigan quedando en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, lo que se proyectaba en un inicio, que era como un traspaso grande, efectivamente esto no sería así. Eso no quiere decir que el Departamento de Concesiones Marítimas futuro en el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que ser acotado, porque efectivamente va a tener que tener dotación para aquello. Ayer, después de la sesión de la comisión, iniciamos también contactos porque nos interesa hablar también con la asociación, independiente que esté acá, digamos, citada a la Asociación de Funcionarios, y también ellos han tomado contacto con la Asociación de Funcionarios de Bienes Nacionales. Nos interesa generar esa conversación, despejar las dudas, así que estamos muy disponibles para aquello, presidente. Muchas gracias, Milton.